Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, quiero vivir de acuerdo con tu llamado. Esta es nuestra temporada Palabra desde la prisión. Estamos analizando y tomando nuestros devocionales, entendiendo, insisto, es un estudio devocional. Muchas cosas técnicas se nos pasarán por alto o las pasaremos por alto, pero estamos estudiando las 4 cartas de la prisión del apóstol Pablo y comenzamos con la carta a los Efesios. Ya vimos la primera parte, que es la parte doctrinal, la parte de exhortación, la parte teológica que presenta Pablo, enfocada en la obra salvadora de nuestro Padre Celestial para con nosotros. Habiendo oído y habiendo creído el mensaje del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todas las bendiciones con las que Dios el Padre nos bendijo en los lugares celestiales se hacen realidad, coherederos con Cristo de la promesa. Mejor dicho, el poder de Dios que resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el poder que actúa en favor de nosotros. Y describe Pablo de una manera excepcional en esos 3 primeros capítulos la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, guiado por nuestro Padre Celestial, y por supuesto culmina con aquella hermosa doxología. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Concluye Pablo esta primera parte importante. Es una cimentación teológica para decirnos la obra salvadora de nuestro Padre Celestial nos ha llegado por gracia, la tenemos por medio de la fe. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos dignos del juicio de Dios y de la ira de Dios como todos los demás. Pero Él nos llamó, nosotros creímos al mensaje del Evangelio, abrimos nuestro corazón para con ello, lo recibimos y fuimos sellados por el Espíritu Santo y entramos a ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Así que ya no somos más extranjeros, no estamos alejados de Dios, somos uno con el pueblo de Israel, somos un solo pueblo, habiendo eliminado todas las diferencias y habiéndonos constituidos en hijos herederos, adoptados por nuestro Padre Celestial en la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto descrito en los capítulos del 1 al 3 y entendiendo que la multiforme sabiduría del Señor se reveló en la salvación que nos trajo nuestro Señor Jesucristo y nos bendijo con ello. Un café por eso. Maravilloso, maravilloso. No va a durar mucho este cafecito. Y entonces salta al capítulo 4, que desde el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 20, vamos a tener esta descripción minuciosa, detallada y muy interesante de lo que es la vida cristiana. Entendámoslo así, entendámoslo así. El fundamento es la obra salvadora de Dios en nosotros, primordial. Oír el Evangelio, creer al Evangelio, ser sellados por el Espíritu Santo, a entender que estábamos perdidos,
El Señor nos rescató, nos ofreció la salvación por fe, por gracia, no por obra. La aceptamos, la recibimos, entramos en ella. Eso fue un trabajo conjunto de lo que Dios hace en nosotros, de la respuesta que nosotros damos. Seguirá siendo un misterio para saber exactamente cómo ocurre, pero, perdón, viendo estos capítulos, recibimos esa parte. Y es fundamental, es clave entender que en primer lugar hemos sido salvos, rescatados por gracia y no por obras. Ya, listo. Entendido esto, entonces, Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mejor dicho, aquí está, aquí está. Dice Pablo en esta versión del 95, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y va a explicar eso luego en los siguientes versículos. Pero aquí miremos esto. La versión Dios habla hoy dice, por esto yo, que estoy preso por la causa del Señor, dice Pablo, les ruego que se porten. Pórtate bien. ¿Cómo te estás portando? Pórtense. Que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo hicieron ustedes, como lo fueron, perdón, ustedes, como lo fueron ustedes. Así, pues dice la Biblia, la palabra para Hispanoamérica. De esa Biblia en el lanzamiento me pidieron hacer un comentario, recuerdo, allí en Cali, recuerdo ese lanzamiento de esa versión. Dice, así pues yo, prisionero por amor al Señor, les exhorto a que lleven una vida en consonancia con, esa me gusta, llevar una vida en consonancia con el llamamiento que han recibido. Esa me gusta, esa me gusta. Y la traducción del lenguaje actual, también de las preferidas mías, dice yo, Pablo, que estoy preso por servir al Señor Jesús. Les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entendiendo esto entonces, mis amados, es absolutamente evidente que terminó la parte teórica, la parte conceptual y teológica de la salvación de Dios en Cristo Jesús, que ha afectado nuestras vidas. Que es primordial, fundamental esto para la vida en Cristo, sí. Es decir, no podemos empezar nosotros a describir la vida cristiana en el capítulo 4 de los Efesios. No, no, no. Tenemos que empezar en el capítulo 1, 2 y 3. Es decir, para hablar de la vida cristiana, de hijos de Dios, de gente evangélica, de gente de la familia de Dios, tenemos que empezar con los capítulos 1, 2 y 3, hablando de la obra salvadora de Dios Padre en nosotros por medio de la fe. Estábamos perdidos. Él nos llamó a la salvación por la fe, por gracia, no por obras, por lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, don inmerecido. Nosotros, al hacer abiertos nuestros ojos y ver esto, dijimos sí. Hay quienes dicen no, no quiero, y siguen por su camino. Problema de ellos, es decisión de ellos, pero nosotros que hemos dicho que sí, hemos sido sellados con su Espíritu Santo y hemos sido introducidos en la familia de Dios, hechos coherederos y todo lo demás que hablamos. Entonces, teniendo esto primero como fundamento, ahora sí, como dice Pablo, entonces se requiere que ustedes vivan de acuerdo con el llamado que han recibido, que ustedes se porten de acuerdo con o vivan dignamente de acuerdo con o con la dignidad que merece el llamado que ustedes han recibido. Es decir, el llamado a la salvación al cual ustedes han dicho sí, y unidos con el Señor han sido transformados, eso va a generar en ustedes una nueva vida, que ustedes, el Espíritu Santo los va a llevar a eso, pero que ustedes,
Es decir, nosotros debemos tener la disposición de corazón para vivir así. No es que, Señor, hazme santo, y yo no tengo nada que hacer y que me llueva eso del cielo como por ósmosis. No, no. En mi corazón debe haber la convicción. Tengo el Espíritu Santo en mí. Soy miembro de la familia de Dios y hay una manera digna de vivir. Yo la quiero. No la estoy viviendo ahora, pero yo la quiero. Me hace falta mucho, pero yo la quiero. No me estoy portando ahorita como debe ser, pero yo la quiero. Quiero ir a mejorar, quiero avanzar, quiero ir a favor de eso que el Señor me está dando a mí. Entonces Pablo dice, yo preso en el Señor, yo les hago un ruego. Vivan de acuerdo con el llamado que el Señor ya les ha hecho. Y empieza entonces Pablo a describir ese llamado que aquí lo vamos a revisar rapidito. ¿Cómo es? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y perdónenme. Casi no me ven, pero yo voy a hacer un cafecito por eso. Hijo de Dios, que se respete, pues, que sea verdadero. Genuino, es humilde, manso y soporta con paciencia a los hermanitos. Bueno, dicho de otra manera, aquí está. Según la versión Dios habla hoy, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Y ese sopórtense no es el dar soporte de ayuda, que podría incluirlo, pero aquí lo que Pablo está diciendo es, tolera a tu hermano, que a lo mejor no ha madurado lo suficiente. Está viejo en edad, pero parece un niñito de, no sé, de 7, 8 años. Pues todavía tiene actitudes de niño, aunque es un viejo. O una mujer adulta, por no decirles vieja. Problema grande. Pero bueno, dice, sean amables, tengan paciencia y sopórtense o aguántense, sean tolerantes. Me gusta esta Dios habla hoy. Esta otra, la palabra de Dios para todos, sean humildes siempre. Sean siempre humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Como decimos, ya no te aguanto, no te soporto. Sean humildes, amables y pacientes, dice la traducción del lenguaje actual, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Mis amados, es muy clave la enseñanza. El Espíritu del Señor nos lleva a ser mansos y humildes como lo fue el Señor. Y si hay algo hay que decir allí, es acerca de la mansedumbre. Recuerden que la mansedumbre es poder bajo control. Es decir, yo puedo expresar mis emociones, yo puedo expresar de cualquier otra manera la venganza, exigir justicia, armar un lío por lo que estoy recibiendo que no es muy grato y es injusto lo que estoy recibiendo y yo puedo armar aquí un desastre, pero no lo hago. Yo puedo tomar venganza, pero no lo hago. Yo puedo exigir y hacer quedar mal a todos los demás, pero no lo hago. Mansedumbre es poder bajo control. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro el día que sacó su espada y le quitó la oreja a Malco y el Señor se la sanó. Le dijo, Pedro, guarda tu espada, así no es. Si yo quisiera, le dijera a mi padre que enviara una legión de ángeles para acabar con todo esto. Y lo haría. Y el Señor tenía el poder para hacerlo. Para bajarse de la cruz también tenía el poder, pero no lo hizo. Poder bajo control se llama mansedumbre. Ahora, exigir esto a una persona que no tenga el Espíritu Santo, que no sea convertido, que no sea hijo de Dios, que no haya nacido de nuevo, que no tenga este fundamento teológico del que hablamos, es complicado. Exigirle eso a alguien que no ha nacido de nuevo, complicado.
Entonces es necesario, por eso les decía, que esa vida que se nos pide tiene que ser con ese fundamento de haber sido salvos, de ser sellados ya con el Espíritu Santo. Y por eso dice lo siguiente, procurando, versículo 3, procurando, es decir, trabajando en, esforzándonos para, dice, hagan todo lo posible, hagan todo lo posible. Dice, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, eso no se va a poder, porque el ego va a saltar. Y lo dice Pablo en el versículo 4, un solo cuerpo, que es la iglesia, un solo espíritu, el Espíritu Santo, que nos llena a todos, como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de la vocación, es decir, reunirnos con Cristo en su presencia, esa es nuestra esperanza. Dice, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo es Señor de todos, no tenemos uno aquí y otro allá, una sola fe en Él que nos ha llevado a la salvación. Dice, un solo bautismo, quienes hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor Jesucristo nos instituyó. Un solo Dios y Padre de todos, vuelve, insiste, el Espíritu uno solo, el Señor Jesucristo, el Salvador uno solo, Dios y Padre de todos es uno solo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Queriendo entonces decir que en la obra de Dios nuestro Padre Celestial, en la salvación que nos dio con su Hijo Jesucristo y en la obra de su Espíritu Santo que sigue sobre nosotros, eso unido todo en uno solo, sobre todos nosotros nos hace uno. Podemos vivir en paz, en mansedumbre, en humildad, soportándonos los unos a los otros, en amor, apoyándonos, ayudándonos con mansedumbre, con templanza, sabiendo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la salvación que hemos recibido es una sola para todos nosotros. Y en Cristo todos llegamos a estar unidos en el vínculo perfecto del amor y del Espíritu Santo. El problema es que eso va directo contra nuestro ego. Contra nuestro ego. Y cuando no estamos viviendo así es porque nuestro ego se está superponiendo y haciendo que las cosas sean como nosotros queremos en nuestra carne y no como nos guía el Padre en el Espíritu Santo. Pero si todos nos dejamos guiar por el Padre en el poder del Espíritu Santo, así irían las cosas, en el vínculo perfecto del amor y de la paz. No permitas, mi amado hermano, mi amada hermana, que tu ego dañe la unidad en el vínculo perfecto del amor que nos da el Espíritu Santo. No lo permitas. Y si lo permites, por favor, date cuenta pronto, arrodíllate, perdóname, Señor, y ayúdame a mantenerme allí. Y resalto solamente la palabra del versículo 3 que dice procurando, o como dice esta versión, la traducción del lenguaje actual, hagan todo lo posible, procuren, ocúpense en ello cada día, porque la carne nuestra tira para otro lado, nos empuja para otro lado y daña nuestras relaciones, daña las relaciones en el hogar, padre e hijos, hijos, padres, hermanos, cónyuges, la familia extensiva, relaciones laborales, de las cuales vamos a hablar aquí y en Colosenses también. Porque ese fundamento de la salvación nos permite vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Así que, mis amados, aquí tenemos un gran desafío, pero recordemos, la salvación va primero y luego nos unimos en el Espíritu para tener esta vida práctica en el amor del Señor. Padre, gracias por este regalo que hoy nos has dado. Tiempo falta, Señor. Pero gracias porque es un alimento que viene de ti. Guíanos, Señor, para vivir esa vida en la unidad de la fe, en un solo espíritu, teniéndote a ti como nuestro Padre, un solo Salvador, nuestro Señor, y en el perfecto vínculo del amor en el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en esto.
y que la gloria sea para ti, Padre. Encomendamos en tus manos este día. Tu misericordia sea sobre nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, la verdad lamento que no tengamos más tiempo para seguir, pero bueno, ya avanzaremos el día de mañana. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan un excelente día hoy, fructífero día de la mano del Señor en todo cuanto tengan por hacer. Y nos veremos mañana, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.